Bueno, buenas tardes para todas y todos. Este periodo lo vamos a arrancar como con química orgánica aplicada y la vamos a organizar o la vamos a aplicar a contextos biológicos. Particularmente la vamos a ubicar en el contexto metabólico de los seres humanos. ¿Listo? Entonces, precisamente vamos a arrancar con un poco de nociones acerca de lo que es el metabolismo y lo que son las macromoléculas. Y el objetivo de esta clase va a ser analizar los diferentes procesos metabólicos que se dan en el cuerpo y en los cuales intervienen algunas macromoléculas básicas que, por supuesto, son orgánicas. ¿Listo? Entonces, para dar inicio a esto, lo primero que tenemos que tener claro es qué es eso que conocemos como metabolismo. Resulta que el metabolismo es una serie de transformaciones químicas que se dan dentro de una célula viva con el objetivo de generar sustancias de interés biológico para el cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que usted consume alimentos, esos alimentos ingresan a su cuerpo y empiezan a sufrir una serie de reacciones químicas que se dan como en secuencia y esas reacciones tienen como objetivo producir algunas sustancias que su cuerpo necesite para funcionar. ¿Listo? ¿En dónde se da este proceso? Este proceso no se da solamente en los seres humanos, se da en todo tipo de organismos que tengan células, tanto eucariotas como procariotas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las bacterias también hacen metabolismo, a pesar de que no sean células tan complejas como las células animales o vegetales, y su metabolismo es un poco más sencillo que en los organismos, digamos, superiores. Bien, ahora, ese metabolismo puede dividirse en dos grupos grandes, ¿listo? Es decir, ese metabolismo tiene como dos procesos que son fundamentales. El primero se llama catabolismo y en el catabolismo lo que yo hago es romper moléculas que son complejas y transformarla en moléculas simples, ¿listo? Entonces, según el ejemplo que tenemos aquí en el diagrama, yo tengo una molécula compleja que consumí en alguna de mis comidas, desayuno, almuerzo, comida. Supongamos que esta molécula es una proteína y lo que hace mi cuerpo cuando estoy en proceso de catabolismo es romper esa molécula en pedacitos más pequeños que yo voy a utilizar en otras cosas dentro de mi cuerpo. Adicionalmente, el catabolismo tiene una característica y es que al hacer el rompimiento de estas moléculas que son complejas, se libera energía. Y la energía dentro del metabolismo la vamos a conocer ahora como ATP. ¿Listo? Cada vez que yo vea una reacción catabólica, voy a lograr o voy a identificarla teniendo en cuenta que va a haber una flechita que salga y me muestre que esto produjo ATP o que produjo energía. El catabolismo parte de una molécula compleja que se rompe, forma moléculas simples y estas moléculas simples tienen una función en el cuerpo y también se genera ATP dentro de esa reacción. Ahora, el otro tipo de metabolismo se llama anabolismo y en este caso es un proceso totalmente inverso al catabolismo. En el catabolismo yo construyo moléculas complejas a partir de algunas moléculas simples. ¿Listo? En este ejemplo, si se dan cuenta, la estructura de la reacción es totalmente diferente. Yo partí de 3 moléculas sencillas. Para unirlas tuve que utilizar ATP. Y cuando utilizo ese ATP con las 3 moléculas, logro unirlas y formar una molécula compleja. Este proceso requiere energía para poderse dar, es decir, que necesito el uso de ATP en ellas. Y en nuestro cuerpo, un ejemplo de este tipo de reacciones es cuando yo consumo proteínas de origen vegetal, mi cuerpo primero las rompe un poco y luego empieza a construir proteínas a partir de la secuenciación de la transcripción y traducción del ADN. ¿Listo? Entonces, yo produzco anabolismo cuando estoy armando proteínas, produzco catabolismo, por ejemplo, cuando estoy rompiendo azúcares para generar energía. ¿Cómo funciona ese metabolismo? Entonces resulta que ese metabolismo se basa en transformaciones químicas, como ya lo habíamos hablado, pero esas transformaciones se dan como en cascadas de reacciones. Entonces hay una reacción que se tiene que dar para que otra se dé y así sucesivamente. Se van dando en cascadas de reacciones hasta que el proceso tiene un fin. ¿Listo?
Esas cascadas de transformación o de reacción se dan en diferentes sustancias, pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Y en el caso de los heterótrofos, estas sustancias que hacen metabolismo se consumen en la dieta y se conocen como biomoléculas. Un ejemplo para mostrar este tema de las cascadas de reacción es este de acá. Este proceso se llama glucólisis, ¿listo? Y consiste en la transformación de la glucosa hacia una cosa que se llama piruvato. Entonces, en la glucólisis yo tengo una serie de reacciones químicas. Cada flechita me simboliza que hay una reacción química nueva. Aquí tendría aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reacciones que ocurren en secuencia, en cascada, para que yo pueda funcionar y pueda generar esa glucólisis, esa transformación de glucosa a piruvato. No es un proceso que se dé de una con una única reacción, sino que es un proceso que tiene varios pasos. ¿Listo? Y depende de la biomolécula que esté transformando y de cómo sea el proceso, si es catabólico o anabólico, yo puedo tener diferentes biomoléculas y puedo tener diferentes tipos de cascadas que se convierten en diferentes rutas metabólicas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se activan esas vías metabólicas en el cuerpo? Resulta que nosotros nada nos sucede porque sí, nosotros tenemos como toda una serie de procesos que van activando uno a otro, uno a otro, uno a otro. En este caso, cuando yo voy a hablar de la activación de las vías metabólicas, esa variación depende de las necesidades del cuerpo y está mediada por distintas hormonas. Es decir, cuando yo necesito que se dé un proceso en mi cuerpo, se activa una hormona; cuando necesito que se dé otro proceso, se activa otra. En el caso del metabolismo, como estoy hablando del consumo, la ingesta de alimentos, hay dos hormonas que son fundamentales para esta regulación. La primera hormona se llama grelina. La grelina es una hormona que se produce en el estómago, y esta hormona que se produce en el estómago empieza a salir al torrente sanguíneo y lo importante de esta hormona es que se da durante el ayuno, es decir, se da cuando el estómago está totalmente vacío. Entonces usted siente como el retorcijón, empieza a producir el estómago la grelina, esa grelina se libera al torrente sanguíneo y viaja a distintas partes del cuerpo. Va hacia el cerebro, al hipotálamo, para que él dé la señal a su cuerpo de que usted tiene apetito, de que necesita comer, y usted esté en señal alerta para buscar comida. Al mismo tiempo viaja otros 3 órganos que son importantísimos. Viaja al hígado, porque es allí donde se hacen los procesos metabólicos más importantes. Viaja al músculo esquelético, porque en el músculo esquelético se almacenan las cosas que no se consumen en primera medida en el cuerpo. Y baja al páncreas, porque él tiene que liberar una sustancia que se llama insulina, para que en el momento en el que usted coma pueda absorber los nutrientes. Una vez usted ha comido y digamos que ha consumido la cantidad de alimentos que requiere su cuerpo para poder funcionar, se empieza a liberar esta hormona que se llama leptina. La leptina tiene una característica importante, y es que ella se almacena en el tejido adiposo, es decir, se almacena en el tejido graso de su cuerpo. Y la leptina regula varios procesos. El primer proceso que regula la leptina es decirle a su cuerpo que hasta ahí tiene que comer. O sea, ella le dice a usted, ya tengo saciedad, ya no quiero comer más, hasta aquí fue. ¿Listo? Adicionalmente, ella también tiene influencia sobre el páncreas nuevamente, y lo que hace es decirle al páncreas: deje de producir insulina porque yo ya no puedo comer más, baje esa producción y aumente la producción de glucagón, que es una hormona, que es una proteína que se da para regular esa parte del cierre de las células para que no reciban más nutrientes. Adicionalmente, tiene una regulación directa sobre la hormona tiroidea, y esto me permite como un almacenamiento efectivo de las grasas en el cuerpo. Tiene una actividad sobre la circulación o sobre los conductos, venas y arterias de circulación. Tiene un efecto sobre la regulación del ciclo menstrual, y aparte tiene una regulación sobre la tasa de latido cardíaco. Esta leptina es bastante importante porque ella es la que le dice a usted: ya estoy saciado de comer. Y si usted tuviera cantidades pequeñas de leptina, lo que haría es que tendría que comer y comer y comer constantemente y nunca sentiría esa sensación de saciedad. ¿Listo?
¿Qué órganos están involucrados en el metabolismo y que son vitales para que el metabolismo funcione? El primero de ellos es el cerebro, y el cerebro es vital en el metabolismo porque él es el que va a regular toda la cascada hormonal para que usted sienta hambre o para que sienta saciedad y pueda estar nivelando esas necesidades de consumo de ingesta de alimentos. Adicionalmente, el hígado es un órgano súper importante porque él concentra la mayor cantidad de procesos metabólicos de su digestión. No por nada es uno de los órganos internos más grandes, es el órgano interno de hecho más grande que usted posee. El órgano más grande de su cuerpo es la piel, pero el órgano interno más grande que usted tiene es el hígado. ¿Listo? Él tiene toda esa responsabilidad de transformar las sustancias en energía. Adicionalmente está involucrado el páncreas, y el páncreas tiene una función súper importante que es liberar la insulina y el glucagón, que le van a permitir a las células abrir o cerrar el paso a los nutrientes cuando usted consuma alimentos. Está también el músculo esquelético, y el músculo esquelético tiene una función importantísima porque cuando usted ya no necesita más nutrientes inmediatamente, es en el músculo esquelético donde estos nutrientes nutrientes como el azúcar se van a almacenar. Está también el tejido adiposo, que le va a ayudar a guardar todas las grasas que usted consuma y que no vaya a quemar inmediatamente. Y finalmente están los riñones, que le van a permitir a usted eliminar cantidades excesivas de algún nutriente que tenga. Por ejemplo, suponga que usted se toma un chocolate, se come un pan, se come una arepa, y en todo ese desayuno acaba de consumirse una cantidad impresionante de azúcar. Si su cuerpo no puede metabolizar todo ese azúcar inmediatamente y ya no puede guardar más en el músculo esquelético porque ya está a tope y no puede transformarla en grasa, lo que hace es que por medio de la orina y los riñones ese azúcar se elimina, listo, del cuerpo para que no haga daño adentro. Esto quiere decir que cuando yo voy a hacer mis procesos metabólicos, tengo una serie de sistemas que están involucrados en la captación y en la transformación de sustancias para el metabolismo. ¿Qué sistemas van a estar relacionados en esto? El primero y claramente el más importante, o uno de los más importantes, es el sistema digestivo. Si nos devolvemos por allá como quinto de primaria, vamos a recordar cómo funciona este sistema digestivo. Entonces usted consume cualquier alimento, ese alimento entra por su boca, usted lo mastica, lo moja con la saliva para producir el bolo alimenticio, lo traga, y cuando lo traga ese alimento va a empezar a bajar por el esófago. ¿Listo? Una vez baja por el esófago, él llega al estómago, y en el estómago pasan dos procesos. El primero es que usted va a tener algo que se llama la vesícula biliar, y esa vesícula biliar va a liberar dentro del estómago una cosa que se llama la bilis. ¿Listo? Cuando usted consume ese alimento, se va a liberar la bilis en el estómago, y la bilis va a ser una sustancia que se va a revolver con todo ese bolo alimenticio y va a empezar a transformarlo químicamente para liberar de él lo que nos importa, que son los nutrientes. Una vez usted está haciendo este proceso, al mismo tiempo el páncreas está liberando insulina y la está enviando no solo a todo su torrente sanguíneo para que se vaya al resto del cuerpo, sino que la está liberando en gran cantidad en el hígado para que usted empiece a metabolizar los nutrientes que se vayan a extraer de todo este bolo alimenticio. Una vez usted ha procesado todo en el estómago, esa comida pasa al intestino delgado, y el intestino delgado es una mallita más o menos así, y ese intestino delgado tiene una especie de pelitos, digamos, en su interior. Esos pelitos tienen un objetivo, y es que se llaman pili de hecho, y ellos tienen el objetivo de empezar a captar y absorber los nutrientes que van pasando a través de ese conducto. Los nutrientes van pasando y los pilis lo absorben y lo liberan hacia el torrente sanguíneo. Hay dos lugares en especial en este lugar, digamos en este intestino, que se llaman el ileón y el yeyuno, y en ellos se hacen como los procesos de absorción mucho más complejos, ¿de acuerdo? Una vez yo he sacado todos los nutrientes de ese bolo alimenticio o de ese transformado alimenticio que ha pasado por el intestino delgado, y ya no me quedan más nutrientes que recuperar, la comida se dirige hacia otro lugar que es el intestino grueso. Y en el intestino grueso simplemente pasa ese desecho que nos queda, se absorbe el agua
que quede en ese desecho y se elimina finalmente por la excreción. ¿Listo? ¿Qué me importa de todo este proceso? La parte más importante de todo este proceso se da en el intestino delgado. ¿Y por qué se da allí? Porque es él el que libera todos los nutrientes y los envía al torrente sanguíneo. Y cuando los envía al torrente sanguíneo, ellos terminan llegando a órganos como el hígado, donde se transforman en las sustancias que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Ahora bien, hay otro sistema que, aunque no parezca, también está súper relacionado con el tema del metabolismo, y este sistema es el sistema respiratorio. Si nos volvemos nuevamente a quinto de primaria, vamos a recordar que el sistema respiratorio funciona o tiene unas partes. La primera es la nariz, por donde usted va a absorber todo el aire que está en el ambiente. Ese aire va a pasar a través de la nariz por el esófago y va a llegar a un conducto que se llama la tráquea. Y la tráquea va a transportar ese aire a través de unos conductos cada vez más pequeños. Entonces imagínense que esto es como la rama de un árbol. El tronco sería la tráquea, las ramas más gruesas se llaman bronquios, las ramas más delgadas se llaman bronquiolos y las puntas de esas ramas se llaman alveolos. ¿Cuál es el objetivo de ese tránsito del aire por ahí? Primero, purificarse, limpiarse de todas las sustancias que no necesita la respiración, porque el aire está compuesto de muchos elementos químicos, y finalmente poder llegar a los alveolos totalmente limpio para que de los alveolos ese oxígeno pueda pasar hacia el torrente sanguíneo. ¿Listo? Que es importante de ese oxígeno porque el sistema respiratorio está relacionado con todo esto. El oxígeno es vital para que yo pueda hacer reacciones metabólicas. Si una persona deja de respirar y deja de absorber oxígeno, las reacciones metabólicas no se pueden dar y por tanto la persona no podría transformar los nutrientes y se moriría. ¿Listo? El último sistema que evidentemente está relacionado con esto y lo hemos mencionado bastante es el sistema circulatorio, y él tiene una relación directa con todo este proceso sencillamente porque él es el que se va a encargar de transportar sustancias por todo el cuerpo para poder generar el metabolismo necesario. ¿Listo? Entonces sencillamente él es el que se va a encargar de llevar carbohidratos, de llevar lípidos, de llevar proteínas a todas las partes del cuerpo donde usted les necesite, y también se va a encargar de llevar el oxígeno. ¿Listo? Recordemos que ese sistema circulatorio tiene dos conductos que son fundamentales, que son las venas y las arterias. En este caso, en el dibujo, las venas se representan con azul, las arterias con el rojo. Y esos conductos tienen diferentes funciones. Entonces las venas van a transportar dióxido de carbono y sustancias de desecho, mientras que las arterias se van a encargar de transportar el oxígeno limpio que entra por la respiración y las sustancias de metabolismo. ¿Listo? O las sustancias de nutrientes. Cuando él transporta esos nutrientes o las arterias tienen la función de transportar hacia las células, y las venas tienen la función de transportar desde las células hacia el resto, digamos, hacia los lugares de desecho, llámense riñones o llámense pulmones, para eliminar el dióxido de carbono. Estos tres sistemas están súper relacionados para el metabolismo y vamos a ver cómo funcionan más adelante con cada uno de los procesos metabólicos. Esto es como la introducción a todo este tema de metabolismo. Entonces dense cuenta que tiene una relación súper importante con la biología y que aparte de eso, cuando lo veamos en biomoléculas, tiene una relación fundamental con la química orgánica. Gracias por su atención y espero que esta clase haya sido de su agrado. Un abrazo.